Le paso el micrófono a la doctora Julia Barber. Juli es una colaboradora nuestra, trabaja con nosotros, parte de nuestro equipo, y bueno, con Diana es un placer invitarla a Juli, que es una médica muy, muy talentosa, muy estudiosa, así que estoy con muchas ganas de escucharla. Juli, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Ahí, esperen que comparto la presentación. Bien, voy a sacarme la cámara mientras hablo para mejorar un poquito la conexión. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias Nacho y gracias Diana por invitarme a participar de este ciclo de charlas. Lo que me toca a mí hoy es hablar de estrategias de reducción de riesgo, a quién, cómo y cuándo aplicarlas. Antes de entrar de lleno en el tema, vamos a hablar mínimamente un poquito del riesgo de cáncer de mama y al final algunas consideraciones antes de las conclusiones. Bien, ¿cuál es el riesgo de cáncer de mama? Antes de hablar de reducir un riesgo, tenemos que saber cuál es ese riesgo. Si bien todos sabemos que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por enfermedad oncológica en mujeres y que hay 1,5 millones de casos nuevos por año con incidencia en aumento, el riesgo de una mujer de contraer cáncer de mama a lo largo de su vida es del 12,8%, o sea, de 1 en 8. Este riesgo va a aumentar hasta de 7 en 10 en pacientes portadoras de BRCA1 y 2. El riesgo de morir por cáncer de mama es del 3,12%, y en Argentina se registran anualmente cerca de 6.000 muertes. El origen se considera multifactorial y contempla no solo herencia, sino también ambiente y hábitos. En este contexto, decimos que el carcinoma de mama es de carácter esporádico entre un 70 y 75% de los casos, tiene una agregación familiar entre un 25 y 30%, y cuando hablamos de cáncer de mama hereditario, hacemos referencia a un grupo bastante pequeño, entre el 5 al 10% de los casos. Por otro lado, la radioterapia en el tórax, entre los 10 y los 30 años, y las lesiones proliferativas con atipia, constituyen factores de riesgo personales de alto riesgo que son independientes de los antecedentes heredofamiliares. Y así vamos a ver que todos los factores de riesgo van a impactar de distinta manera en el riesgo relativo de desarrollar un cáncer de mama. Y aquellos que tienen mayor impacto son los relacionados a la herencia genética, ¿sí? A las mutaciones genéticas. En esto no vamos a ahondar, pero cuando hablamos de lesiones proliferativas con atipia, hacemos referencia a las hiperplasias atípicas y a los carcinomas in situ. Ahora bien, con respecto al peso que tiene la historia familiar en el riesgo empírico de cáncer de mama, vamos a ver que no es lo mismo, por ejemplo, un familiar de segundo grado con cáncer de mama que un familiar de primer grado entre los 30 y los 39 años, que nos aporta más del doble del riesgo que un familiar de segundo grado. Así ya un familiar de primer grado a cualquier edad aporta un riesgo, pero cuanto más joven es el familiar afectado y más cercano, mayor el riesgo. Con respecto a los síndromes hereditarios de alto riesgo de cáncer de mama, van a depender el riesgo que aportan según el gen que está mutado, según la penetrancia de este gen, y también según la expresión que este gen tenga en la familia afectada. Ahora bien, ¿a quién vamos a dirigir nuestras estrategias? Y para esto es necesario estratificar el riesgo, ¿sí? Hacer un asesoramiento individual del riesgo de cada paciente. Hay algunos modelos de riesgo empírico que se basan en estudios poblacionales que toman en cuenta estas características, y a fines prácticos nos permiten dividir a las pacientes en 3 grupos. Pacientes de bajo riesgo, donde hay pocos casos aislados en la familia o no hay casos, donde no hay síndromes definidos, y los modelos arrojan un riesgo del menor del 15%. Las familias de riesgo moderado tienen alguna agregación familiar sin un patrón de síndrome o con un estudio molecular negativo y un riesgo entre el 15 y el 25%. Y por último, las pacientes de alto riesgo, que tienen un riesgo mayor a 25% en los modelos, son aquellas familias donde hay agregación con un patrón de síndrome hereditario o donde hay casos testeados positivos y donde puede haber también familiares no testeados de casos positivos. Así vamos a tener pacientes de alto riesgo heredofamiliar que puedan ser relacionados a BRCA o no, y también pacientes de alto riesgo por características personales. Y algo que nos va a pasar seguido es que vamos a tener también pacientes sanas que cumplen alguna de estas características, o sea que hasta el momento de la consulta no han tenido un diagnóstico de cáncer de mama, pero también vamos a tener pacientes
de alto riesgo que además han tenido un diagnóstico de cáncer. Parece una obviedad, pero no hay que perder el foco de que las estrategias de reducción de riesgo aplican a pacientes de alto riesgo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para reducir este riesgo? Y acá tenemos dos grupos de estrategias. Por un lado las no quirúrgicas y por otro lado las quirúrgicas. Hoy vamos a hablar principalmente de la vigilancia o detección precoz, de la quimioprevención y de las estrategias quirúrgicas. Con respecto a la vigilancia, dentro de los estudios disponibles sabemos que la mamografía es la única imagen de screening que demostró reducir la mortalidad por cáncer de mama. En el caso particular de alto riesgo, se recomienda la resonancia magnética adicionada a la mamografía, y recordar siempre que para evaluar el parénquima mamario es necesario que la resonancia magnética sea realizada con contraste endovenoso. ¿Qué pasa con la ecografía? Si bien la ecografía es deseable, ¿sí? Uno desea tener una ecografía en conjunto con el resto de los estudios, es de uso complementario y no está incluido en las guías de screening. Tiene un rol importante en las mamas densas, en pacientes con contraindicación para resonancia y en pacientes jóvenes. Con respecto a la tomosíntesis, si bien podría disminuir las tasas de recitado, no ha demostrado que disminuya la mortalidad específica, y si bien el NCCN sugiere considerarla, no la incluye en las guías de screening. 3 palabras nada más con respecto a la resonancia. Su inclusión como método de screening en alto riesgo está validada por varios trabajos que demuestran que es más sensible que la mamografía sola para detectar tumores en pacientes con alto riesgo heredofamiliar, que se asocia con una reducción significativa de la incidencia de cáncer de mama en estadios avanzados en pacientes BRCA mutadas, y que si bien es costosa, la detección con resonancia puede mejorar la sobrevida de las mujeres con riesgo familiar de cáncer de mama. Por esto, la recomendación es anual. Sumado a la mamografía logran una sensibilidad de hasta el 93%, nos permite detectar tumores en tamaños más pequeños, entre 7 y 18 milímetros, en estadios más tempranos, y reducir la tasa de cánceres de intervalo. El costo, si bien es elevado, dijimos, tiene tasas de es aceptable, y tiene tasas de recitado y biopsia aceptables. Como desventajas podemos mencionar que no hay una edad de inicio estricta, se contempla entre los 25 y 30 años o 10 años antes del familiar afectado más joven. No hay consenso sobre a qué edad dejar de hacer el screening en estas pacientes con resonancia. Tiene un uso discutido en pacientes de riesgo intermedio, no se recomienda, tampoco se recomienda en pacientes de riesgo bajo. Hay algunas controversias en cuanto a pacientes con historia personal de cáncer de mama o de lesiones con lesiones proliferativas con atipía o con historia familiar intermedia o mamas densas. Tiene una mayor tasa de falsos positivos y en Argentina no hay programas de screening y seguimiento de adherencia con resonancia. La Sociedad de Imágenes de la Mama y el Colegio Americano de Radiología en estas pacientes de alto riesgo, sea que fueran portadoras de mutaciones BRCA1 o 2, o familiares de primer grado de una portadora de una mutación, o pacientes con alto riesgo en relación a la historia familiar, o con antecedente personal de radioterapia entre los 10 y 30 años, radioterapia del tórax. Se sugiere un screening anual con mamografía y resonancia, iniciando entre los 25 y los 30 años, o 10 años antes de la edad del familiar más joven. Teniendo en cuenta que en los casos de radioterapia en el tórax como factor de riesgo, no se recomienda el inicio del screening hasta los 8 años luego del tratamiento, y no mamografía antes de los 25. Bien, con respecto a la quimioprevención, esto hace referencia a la acción de algunas sustancias que podrían prevenir el desarrollo de los tumores. Y en el caso del cáncer de mama, esto se va a basar en la estrógeno dependencia de los tumores. Por lo tanto, va a tener algunas limitaciones, como por ejemplo los tumores con receptores hormonales negativos y con el antecedente de irradiación en el tórax como factor de riesgo. Y además recordemos que casi el 80% de los cánceres de mama en BRCA1 son triple negativos, ahí vamos a tener una limitación con la quimioprevención. El objetivo es disminuir la incidencia y la mortalidad del cáncer de mama con efectos colaterales mínimos, y digo mínimos y no nulos, y tampoco despreciables, ¿sí? Ya los vamos a ver. Hablamos de 2 tipos de drogas, los moduladores selectivos del receptor de estrógeno y los inhibidores de aromatasa. Hay un montón de protocolos
que avalan el uso de estas drogas. No los vamos a describir a todos en honor al tiempo, simplemente mencionar con respecto al tamoxifeno, en el NSABP-P1 se evaluó el uso de tamoxifeno versus placebo, y se obtuvo una reducción del riesgo del cáncer invasor del 49%, que asciende para carcinomas invasores receptores hormonales positivos al 62%. Un valor similar se vio en un pequeño subgrupo de pacientes BRCA2, pero no en pacientes BRCA1, y volvemos al tema de la estrógeno dependencia de los tumores. Esto además no evidenció una diferencia en la mortalidad. Como efectos adversos se obtuvieron tuforadas, carcinomas de endometrio en posmenopausia, cataratas y eventos tromboembólicos. Con respecto al raloxifeno, hay dos trabajos principales, que son el MORG y el CORE, que evalúan raloxifeno versus placebo a 3 y a 7 años, obtuvieron resultados similares en cuanto a reducción de riesgo del 59%, y en cáncer de mama, estrógenos positivos del 66%. Sí obtuvieron eventos tromboembólicos como efecto adverso, pero no carcinoma de endometrio. El STAR-P2 compara ambas drogas y concluye que el raloxifeno tiene una efectividad similar al tamoxifeno en cuanto a la reducción del riesgo de cáncer de mama, con menor tasa de efectos adversos, por esto de no presentar carcinoma de endometrio, pero sí con mayor riesgo de carcinomas no invasores que el tamoxifeno. Por lo tanto, estas drogas son eficaces para reducir aproximadamente el 50% de los cánceres de mama con receptor estrogénico positivo, con mayor eficacia en mayores de 35 años posmenopáusicas, y básicamente esto es el grupo sobre los cuales se hicieron todos los trabajos. Todos los trabajos eran pacientes mayores de 35. No hay eficacia comprobada en cánceres de mama con receptores estrogénicos negativos, ni evidencia en pacientes menores de 35 años que estaban excluidas de los protocolos. No tiene efectos sobre la mortalidad, y tiene efectos adversos que no son despreciables. Como contraindicación, hablamos de los antecedentes de eventos tromboembólicos, inmovilización prolongada y embarazo. Con respecto al anastrozol, el IRIS-2 demostró que el anastrozol reduce la incidencia de cáncer de mama en un 53%, y el MAP3 con respecto al exemestano evidenció un 65% de reducción del riesgo de carcinomas invasores, pero además carcinomas in situ y lesiones proliferativas con atipia. Por lo tanto, el consenso en las indicaciones es para mujeres mayores de 35 años, con alto riesgo a 5 años. Esto un poco en la primera pregunta que veíamos en el Menti, la quimioprevención no aplicaría a esa paciente porque era menor de 35 años. En premenopausia, tamoxifeno; posmenopausia, cualquiera de las opciones, tamoxifeno, raloxifeno y exemestano, todos por 5 años. Es súper importante en realidad conversar con las mujeres que están en alto riesgo de cáncer de mama, tanto los beneficios como los efectos adversos de la quimioprevención. Y esto nos va a ayudar un poco a mejorar la adherencia. Sin embargo, se sabe que menos del 5% de las pacientes con alto riesgo heredofamiliar van a ingresar, o sea, van a acceder a ingresar en protocolos de quimioprevención. Con respecto a las estrategias quirúrgicas, vamos a tener cirugía sobre las mamas y cirugía sobre los ovarios. Sobre las mamas es la mastectomía de reducción de riesgo, que puede ser bilateral o contralateral, ya vamos a ver, y la cirugía sobre los ovarios, que es la salpingoforectomía de reducción de riesgo. En los últimos años se ha visto un aumento de la mastectomía bilateral con respecto al tratamiento conservador en cáncer de mama, pero esto no obtuvo diferencia en la mortalidad, y el mayor aumento se vio en pacientes jóvenes. ¿Qué pasa con la incidencia de cáncer de mama? Muchos estudios evidencian efectivamente que la incidencia de cáncer de mama posterior a una mastectomía de reducción de riesgo disminuye la incidencia a menos del 1%. O sea que la reducción es casi del 93% en pacientes BRCA1 y 2, ya sea que tengan o no salpingoforectomía de reducción de riesgo. Ahora bien, disminuye la incidencia, pero ¿qué pasa con la sobrevida de estas pacientes? Y acá algunos estudios sostienen que la mastectomía de reducción de riesgo bilateral, cuando está asociada a la salpingoforectomía de reducción de riesgo, es cuanto mayor beneficio en sobrevida global y específica por cáncer de mama y ovario puede brindar. Este estudio que se hizo sobre pacientes BRCA1 y 2 sometidas a mastectomía de reducción de riesgo bilateral versus vigilancia, con 11 años de follow-up, evidenció que las pacientes
BRCA1 que eligen la mastectomía de reducción de riesgo tienen un menor riesgo de morir por cáncer de mama que las que optaron por vigilancia, no así las pacientes BRCA2, en las cuales la sobrevida fue similar, tanto en el grupo de reducción de riesgo como en el grupo de vigilancia. Por lo tanto, NCCN y la Sociedad de Cirugía Oncológica sugieren considerar la mastectomía de reducción de riesgo bilateral en pacientes con mutaciones genéticas comprobadas, ya sea BRCA1, 2 y otras, o pacientes con fuerte historia familiar que sugiere la presencia de una mutación genética, pacientes con historia de CLIS y con antecedentes de radioterapia torácica antes de los 30 años. Además, la Sociedad de Cirugía Oncológica incluye pacientes con historia de lesiones proliferativas con atipía, siempre en contexto de cáncer de mama familiar. Ahora bien, ¿qué pasa con la mastectomía reductora de riesgo contralateral? Esa paciente que ya tuvo un diagnóstico de cáncer de mama, pero que es una paciente de alto riesgo o que solicita la mastectomía contralateral. Esto es simplemente un estudio que fue una encuesta que evaluó cuáles fueron los determinantes por los cuales las pacientes accedieron o solicitaron una mastectomía reductora de riesgo contralateral. Si bien no todas las que lo consideraron la recibieron, los factores que más influyeron en esto fue la sobreestimación del propio riesgo de la paciente de desarrollar un cáncer contralateral, habiendo tenido ya un diagnóstico, y esto se veía sobre todo por la ansiedad al tratamiento, la ansiedad a la recurrencia, el miedo a volver a pasar por los tratamientos. Otro de los determinantes fue obtener una mejor simetría en la reconstrucción, sobre todo en pacientes con mamas voluminosas y tóxicas, el incremento del uso del testeo genético y el mayor uso de la resonancia preoperatoria. Esto nos muestra cuán importante es educar a la paciente, no solo con respecto al riesgo que tenga de recurrencia local, a distancia o contralateral, sino también en términos de sobrevida. Y acá con respecto al beneficio en la sobrevida, hay un montón de trabajos y todos dicen cosas distintas. Puse nada más a modo de ejemplo estos dos, un trabajo de 2010 de la doctora Bedrosian que evidenciaron en las mastectomías de reducción de riesgo contralateral un pequeño beneficio en sobrevida específica por cáncer de mama a 5 años en pacientes jóvenes con estadios iniciales de cáncer de mama y receptores estrogénicos negativos. Y en un grupo de pacientes muy similar, en el año 2014, otro grupo evidenció que no había ningún beneficio. En 2014, este metaanálisis lo que considera es que la mastectomía de reducción de riesgo, si bien disminuye la incidencia de carcinomas de mama contralaterales, no mejora ni la sobrevida global ni la sobrevida específica por cáncer de mama, incluso en pacientes con alto riesgo heredofamiliar, y por lo tanto desaconseja la realización de la mastectomía reductora de riesgo contralateral en pacientes de riesgo general. Este trabajo me parece interesante a fines de tener números locales, es un trabajo que presentó el Hospital Británico en el 2019 en la Revista Argentina de Mastología, donde compararon la mastectomía contralateral de reducción de riesgo versus la mastectomía terapéutica unilateral. Y tampoco encontraron beneficio en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, incluso en los pacientes considerados de mayor riesgo como jóvenes y receptores hormonales negativos. Tampoco evidenciaron carcinomas contralaterales en el grupo de reducción de riesgo contralateral. En 2016, la Sociedad Americana de Cirujanos Mamarios presentó el consenso para la mastectomía profiláctica contralateral. Si bien reconoce y recomienda que la conservación de la mama en las pacientes elegibles es deseable, y que habría que considerar terapias neoadyuvantes y enfoques oncoplásticos para poder facilitar la conservación siempre que sea posible. Definen el riesgo de carcinomas contralaterales en la población general del 0,1 al 0,6% por año, y asciende en pacientes BRCA a 30-40% a 10 años. Y si bien la mastectomía de reducción de riesgo demostró una reducción del 95% en la incidencia de carcinomas contralaterales, el impacto de esto en la reducción de la mortalidad no está claro, ya que no hay estudios prospectivos sobre sobrevida global y libre de enfermedad, si bien consideran que podría asociarse a un pequeño beneficio en pacientes BRCA mutadas.
Las mastectomías reductoras de riesgo contralaterales tienen el doble de complicaciones que las mastectomías unilaterales, pueden generar retrasos en el inicio de una terapia adyuvante, puede generar una tendencia a la evasión de la radioterapia a fin de preservar la reconstrucción, podría otorgar una mejor simetría, por otro lado, como decíamos, en las mamas grandes y tóxicas, pero también podría afectar afectar la calidad de vida por el número de cirugías, o la pérdida de la sensibilidad, o la posibilidad de complicaciones. Por todo esto recomiendan considerar la mastectomía contralateral en pacientes de alto riesgo, como BRCA1-2 mutadas, o con historia familiar fuerte en paciente no testeada, y en pacientes que hayan recibido la radioterapia en el manto antes de los 30 años. También sugieren considerar en pacientes de otras mutaciones no BRCA, o con una historia familiar fuerte, donde hay una paciente testeada negativa, pero sin un miembro de la familia que haya sido BRCA positivo, con lo cual hace sospechar la presencia quizás de otro gen. También podría considerarse por otras razones, como un difícil seguimiento, obtener una mejor simetría, o con una paciente muy aversiva. Y acá, bueno, ahí va a ser súper importante también el asesoramiento psico-oncológico, ¿verdad? Lo desaconsejan en pacientes de riesgo promedio, en pacientes con alto riesgo de complicaciones por comorbilidades, en carcinomas avanzados, y en pacientes que sean BRCA negativas, pero con una familia conocida BRCA positiva, lo cual le quitaría el riesgo. Por todo esto hay una gran dificultad para estimar el beneficio real de la mastectomía de reducción de riesgo contralateral. Los estudios tienen pocas pacientes, tienen distintos criterios de selección, tanto sea el estatus BRCA, las edades de las pacientes, las comorbilidades, los tratamientos, las histologías. Realmente se necesitan estudios prospectivos, randomizados y con follow-up largos para poder obtener mejores conclusiones. Ya desde el 2007 la Sociedad de Cirugía Oncológica, bastante en línea con el consenso posterior, sugiere la mastectomía de reducción de riesgo contralateral en pacientes con antecedente de cáncer de mama y alto riesgo, ya sea por historia familiar, por factores histológicos, por dificultad en el seguimiento o por motivos reconstructivos. Ahora bien, 2 palabras nada más con respecto al tratamiento del cáncer de mama en pacientes BRCA mutadas. ¿Siempre van a determinar en una mastectomía? Y acá algunos estudios evaluaron comparar en pacientes BRCA la terapéutica local, o sea, la cirugía conservadora versus mastectomía, y si bien se vio que hay una mayor tasa de recurrencia local en cirugía conservadora, la sobrevida global y la incidencia de carcinoma de mama contralateral fue muy similar. En 2014 se publicó este metaanálisis que evalúa 10 estudios que comparan cirugía conservadora en pacientes BRCA y pacientes no BRCA. Y concluyen que la cirugía conservadora es una opción razonable en pacientes BRCA, ya que no parece aumentar el riesgo de recurrencia local. Este otro estudio de 2014 comparó en mujeres BRCA1 y 2 con estadios iniciales de cáncer de mama, el tratamiento con mastectomía unilateral o bilateral, ya sea en 1 o 2 tiempos. Y lo que concluyen es que sería razonable proponer una mastectomía bilateral como tratamiento inicial para una paciente BRCA1 en estadios tempranos, pero de no haberla hecho en una primera instancia, la mastectomía de reducción de riesgo contralateral en un segundo tiempo debería ser discutida con la paciente. También sería deseable, para poder tomar una decisión más acertada, contar con un testeo genético previo a la cirugía inicial. De todas formas, este trabajo se autocritica de que tiene un número pequeño de eventos y sugieren un mayor análisis. Las técnicas que se pueden emplear son cualquiera de las técnicas de mastectomía que conocemos, seguida de reconstrucción, que puede ser basada en expansor prótesis o con colgajos, o con prótesis directa. La técnica más utilizada es la que conserva el complejo areola-pezón, y esto está respaldado por varios estudios que no evidencian mayor recurrencia en el complejo luego de este tipo de mastectomías. Como conclusión de esta parte, la reducción del riesgo de cáncer de mama es entre el 90 y el 95% con la mastectomía de reducción de riesgo. Y esto es importante comunicárselo de forma clara a la paciente, porque aún va a seguir teniendo riesgo después de la cirugía. Por lo tanto, solo debe ser ofrecida a pacientes de alto riesgo,
ya que es un procedimiento que es invasivo, es irreversible, no está exento de complicaciones, y puede causar morbilidad tanto física como psicológica, y puede afectar la calidad de vida de la paciente. Como dijimos, la técnica más usada es la que conserva la areola y pezón seguida de reconstrucción inmediata. Y con respecto al ganglio centinela, no se recomienda en forma rutinaria. La realidad es que la incidencia del cáncer oculto en la mastectomía bilateral es entre el 0 y el 1%, y en la contralateral entre el 3,5% y el 5%, siendo la mitad de estas recurrencias, la mitad de estos carcinomas ocultos son carcinomas in situ. ¿Hay alguna controversia con respecto a la mastectomía contralateral en pacientes con carcinoma localmente avanzado o de histología lobulillar? Pero en general no se indica de rutina. Bien, con respecto a la salpingoforectomía de reducción de riesgo, sabemos que el riesgo de cáncer de ovario en la población general es del 1,4%, que asciende en BRCA1-2 hasta el 46%. El 80% se van a diagnosticar en estadios avanzados y no hay un método de screening efectivo. Con la salpingoforectomía de reducción de riesgo se logró disminuir el riesgo de cáncer de ovario, tubárico y peritoneal hasta en un 95%, de mama entre un 50 y 64%, mayor para BRCA2, y todas las causas de mortalidad en un 77%. En las mujeres con mutación BRCA1, el mayor beneficio en la disminución del riesgo de cáncer de mama se ve con la cirugía a edades más tempranas, por debajo de los 40 años, y hay poco beneficio evidenciable sobre el riesgo de las mamas por encima de los 50 años. Es aconsejable la anexectomía a la oforectomía, y los efectos adversos dependen de la deprivación de estrógenos, que tienen que ver con la disfunción sexual, síntomas vasomotores, trastornos cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, alteración cognitiva, alteración de la salud ósea. Bien, el impacto de la salpingoforectomía sobre el riesgo en el ovario va a permanecer de por vida. Por lo tanto, si bien el riesgo de cáncer de mama se ve afectado por la edad de la cirugía, el beneficio sobre los ovarios se va a ver por un tiempo más prolongado. La recomendación con paridad cumplida para pacientes BRCA1 es entre los 35 y los 40 años, y para BRCA2 entre los 40 a los 45. Acá es importante también que las pacientes que no hayan optado por una mastectomía de reducción de riesgo y hayan realizado la salpingoforectomía, igual deben seguir el cribado de alto riesgo con mamografía y resonancia. La técnica es la remoción bilateral de los ovarios y las trompas, con el lavado peritoneal y la sección completa en cortes de 2 milímetros. La Sociedad de Ginecología Oncológica considera como excepción para las pacientes que se niegan a una salpingoforectomía de reducción de riesgo, o que no la aceptan completa, realizar una salpingectomía y diferir la oforectomía con la intención de completarla, preferiblemente antes de los 40 años, para poder obtener los beneficios en la reducción del riesgo de cáncer de mama. Ahora bien, vimos a qué pacientes, vimos de qué forma, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento oportuno o cuándo es el mejor momento para aplicar las estrategias de reducción de riesgo, más allá de las indicaciones de edad de cada una de las estrategias? Y acá primero lo primero, y lo más importante, que es tener una correcta evaluación de la paciente. En el momento de la consulta es cuando yo tengo la posibilidad de recolectar adecuadamente los antecedentes, ya sean personales como familiares. Tengo que conocer los factores de riesgo y para poder identificarlos en la paciente. También tener claras las pautas de derivación a asesoramiento genético. Y en lo posible trabajar en un equipo multidisciplinario y tratar de instaurar en el lugar de trabajo protocolos para el manejo de estas pacientes de alto riesgo. Detectar pacientes de alto riesgo nos va a permitir implementar una vigilancia temprana más efectiva, planificar estrategias quirúrgicas, ofrecer opciones farmacológicas y asesorar no solo a la paciente, sino también a su familia, y poder detectar otros casos de otros miembros de alto riesgo dentro de esa familia. Así tenemos un montón de guías, puse acá solo algunas de las más importantes, que van a tener recomendaciones de asesoramiento, criterios de testeo para BRCA, para genes no BRCA, recomendaciones de screening para BRCA y para otros genes,
recomendaciones de tratamiento local y de tratamiento sistémico. Estas guías van evolucionando, como decía Diana, y se van actualizando, por eso es muy importante estar actualizado con estas cosas. Con respecto a las pautas de derivación en asesoramiento genético, hay algunas alarmas que tenemos que tener, por ejemplo, el cáncer de mama antes de los 50 años, el cáncer de mama bilateral, cáncer de mama en el hombre, las etnias de riesgo, como por ejemplo los judíos askenazi, cuando hay 2 o más casos de cánceres de mama en familiares cercanos, o 2 tumores primarios junto al cáncer, o sea, el cáncer de mama y otro tumor primario en una misma paciente, o pacientes menores de 60 años con carcinomas triples negativos. También hay otros síndromes específicos que se asocian a otros cánceres. Siempre también sospechar cuando hay cáncer de mama y ovario en la misma paciente, o cáncer de ovario y otros como peritoneal, o cáncer de mama y endometrio, o carcinoma tiroideo, carcinomas pediátricos y algunos gastrointestinales. Esta tablita es muy simple, está en el consenso de la Sociedad Argentina de Mastología. Estas no las vamos a leer, pero son los criterios de testeo genético para genes de alto riesgo en cáncer de mama y ovario. Es una lista que cada vez es más amplia, que se va actualizando todos los años y que es importante estar al tanto de las modificaciones. En 2019, la Sociedad Americana de Cirujanos Mamarios publicó las guías de consenso para el testeo genético de un cáncer hereditario, y ellos sugieren que el testeo genético debería estar disponible para toda paciente con historia de cáncer de mama. Y que también debería estar disponible para las pacientes que, si bien no tienen historia de cáncer, cumplan con los criterios del NCCN que habíamos visto en la filmina anterior. Este testeo debería incluir genes BRCA1, 2 y PALB2, y los genes apropiados según cada historia familiar. Esta recomendación se basa en que el resultado puede impactar en las recomendaciones del tratamiento. También dicen que las pacientes testeadas previamente podrían beneficiarse de actualizar el testeo, y esto nos pasa mucho. A veces recibimos en el consultorio pacientes que quizás se hicieron una secuenciación en 2013, no tienen un MLPA, o tienen variantes de significado incierto, pero hay una fuerte historia familiar. Digamos, hay un montón de pacientes que, pasado un determinado tiempo, como las guías van cambiando y como todo se va actualizando, es muy importante no perderlas en el seguimiento y poder volver a referirlas al asesoramiento genético. ¿Y cuándo hacemos el test? ¿Antes o después de la cirugía? Y si bien tener un test en el medio de un diagnóstico de un cáncer de mama puede agregar una sobrecarga emocional, por otro lado, el resultado podría modificar las decisiones de tratamiento del cáncer de mama, y esto está comprobado por varios estudios. Un resultado positivo en genes BRCA puede afectar la toma de decisiones, tanto sea aumentando la intención de mastectomía en las BRCA mutadas, como disminuyendo las cirugías más amplias en pacientes negativas. Por otro lado, también nos permite conocer el estado BRCA1 positivo, por ejemplo, e implementar platinos en neoadyuvancia y obtener mayores tasas de respuestas patológicas completas. Y acá es donde juega un rol muy importante el asesoramiento psico-oncológico. Las pacientes y las familias con alto riesgo tienen muchas particularidades, también por su historia, ¿no? Muchas veces han vivido muertes de familiares muy jóvenes y demás, en las que todo el proceso del asesoramiento genera una mayor vulnerabilidad y repercusión emocional. El solo hecho del asesoramiento ya es una fuente de estrés, independientemente de que se realice o no el testeo efectivamente. De hecho, nos pasa también en el consultorio que a veces hablamos con una paciente de que tiene que ir a asesoramiento y la paciente nunca logra ir, nunca saca una consulta con el genetista. La mitad de los pacientes van a necesitar o desear una ayuda psicológica, y es nuestra función en el consultorio conocer primero qué estado de contención tiene la paciente y si necesita o no que la derivemos al psicooncólogo o si ya está contenida, y también tener algunas como pautas para poder referirla, ¿no es cierto? Algunos síntomas manifiestos que evite las medidas de vigilancia, o una extrema ansiedad, o el hecho de que tenga que solicite, por ejemplo, una cirugía de reducción de riesgo. Eso ya nos obliga mínimamente a que tenga una consulta con psico-oncología. Bien, para ir terminando, algunas consideraciones.
me parece súper importante que este tipo de pacientes sean manejadas en un equipo multidisciplinario, donde cada uno de los miembros tiene un rol específico y muy importante en el seguimiento y en el tratamiento de estos pacientes. Debe ser manejado por personal entrenado, y de no poder hacerlo, porque a veces puede pasar que uno no tenga los medios para poder trabajar de esta forma, tendría que ser capaz de derivarlo a un centro que pueda trabajar de esta manera. En línea con esto, como mencionaba Diana hace un ratito, publicamos en 2019 en la revista Argentina de Mastología nuestra experiencia inicial en la clínica de alto riesgo de cáncer de mama y ovario del Centro Mamario del Hospital Austral. Y aquí, bueno, la doctora Montoya fue la que coordinó todo este trabajo y la que coordina la clínica. Lo que intentamos era, además de evaluar la experiencia inicial, ver cuáles fueron las estrategias de reducción de riesgo y cuáles variables resultaron significativas en la toma de decisiones de una u otra estrategia. Y bueno, algo que siempre supimos, pero que lo pudimos ver, que el asesoramiento genético es un proceso súper dinámico y altamente personalizado. Como variables determinantes vimos que las pacientes más jóvenes y aquellas que tuvieron un testeo BRCA positivo fueron las que más tendieron a elegir la conducta quirúrgica. Se nos van a presentar constantemente nuevos desafíos que tienen que ver con el avance en el conocimiento del riesgo, con la aplicación de las nuevas tecnologías en genética, con la accesibilidad a una u otra prueba diagnóstica, pero lo importante es que este trabajo nos permitió no solo optimizar la labor de todos los días, sino también aportar datos que puedan colaborar con otras instituciones. Para terminar, que queden claro para nosotros que cuando hablamos de reducción de riesgo, sí o sí estamos hablando de pacientes de alto riesgo, que las estrategias fundamentalmente dependen de la vigilancia, de la quimioprevención y de las cirugías de reducción de riesgo, que el momento oportuno va a depender fundamentalmente del trabajo multidisciplinario, del asesoramiento genético, de las guías de alto riesgo y del sostén en psico-oncología. Es muy importante reconocer el riesgo real de cada paciente, poder brindar un asesoramiento genético individualizado, obtener un testeo genético que esté dirigido por el asesoramiento genético, y esto es lo que hablábamos hoy en la pregunta del Menti. Yo como mastólogo que recibo a la paciente, mi función es detectar el alto riesgo en esa paciente. Pero yo como mastóloga no le voy a indicar un testeo genético, sino que la voy a referir al asesoramiento. Es importante poder ofrecer las opciones de reducción de riesgo a las pacientes de alto riesgo, pero siempre recordando que son opciones, que no es que la paciente está obligada a tomar una u otra conducta en particular. Para esto, y para que la paciente pueda tomar una decisión lo más consciente posible, es importante educarla e informarla en sus riesgos de recurrencia, de sobrevida y demás, y los beneficios que pueda llegar a obtener de los distintos métodos. También, habiendo educado a la paciente, es muy importante respetar sus deseos personales, ¿sí? y acompañarla en su toma de decisión, siempre también estando atento a las pautas de derivación, así con oncología. Muchas gracias. Muchas gracias, Juli. Gracias, Muchísimas Juli. gracias. Voy a hacer un pequeño comentario y le voy a pasar entonces el micrófono a Diana para que Diana coordine la discusión, las preguntas. El simple comentario que quería hacer es, bueno, Julia nos puso un poco en foco de la situación, ¿no? Y todos un poco hemos experimentado ante pacientes que se trata de una mujer que está en un estado de mucha vulnerabilidad. Son pacientes que vienen con mucho temor al consultorio, muy asustadas, muy preocupadas, muy vulnerables y dispuestas a que le hagamos lo que sea. Y se entregan a nosotros para que nosotros le hagamos lo que nosotros digamos. Entonces mi comentario va por ese lado, ¿no? Que, digamos, es importante estar muy, muy informado de todo lo que Julia nos acaba de decir y ser muy prudentes también con cómo manejamos a estas pacientes tan vulnerables, inclusive al momento de indicar una cirugía u otra, ¿no? Ser muy prudentes, manejarnos con mucha ética y como decía Julia, dentro de equipos multidisciplinarios. Bueno, ese es mi comentario. Diana, te paso el micrófono para que sigas vos con la discusión. Bárbaro.
Bueno, acá hay algunas preguntas. Contamos con la presencia también de nuestra genetista, que es quien hace el asesoramiento genético en nuestro grupo, que es la doctora Constanza Baglione. Así que, Connie, también, si estás escuchando y querés aportar con las preguntas, vamos a estar más que agradecidos. A ver, voy a mirar bien, perfecto. El doctor Schiaffino nos preguntaba si toda mujer con cáncer de mama menor de 50 años debe enviarse a asesoramiento genético. Juli o Connie, ¿quieren aportar algo? Si está Connie, voy a responder yo, si está Connie, la dejo a Connie. Que Hey, Connie, te trajimos para hablar. Ya que estás, mira, te vamos a exprimir. Pregúntenle todo. Vamos. Actívate la cámara. Connie, si estás presentable, actívate la cámara. Ahí está activada, no sé si me ven. Ahí está. Hola, Connie. La doctora Constanza Baglione, médica especialista en genética, que trabaja en nuestro equipo, es parte del Centro Mamario. Gracias, Connie. No, de nada. Creo que la pregunta era menores de 50 años. Menores de 50 años, sí. Con cáncer. Bueno, con cáncer. Toda menor de 45 siempre tiene que hacerse el estudio, eso no hay duda. Menor de entre 46 y 50, según las guías, dependiendo de los antecedentes familiares, si tiene historia familiar limitada, ¿sí? O si tiene antecedentes de otro cáncer en la misma mujer, ahí sí cumpliría criterios. Pero, si ustedes no lo van a solicitar, yo creo que toda mujer menor de 50 debería ser enviada a la consulta para que nosotros podamos recabar los datos familiares y así poder ver si cumple los criterios o no. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Connie, te hago una cosa puntual con respecto a eso. Vos decís, lo repito porque está muy bien a veces tenerlo claro para decir, esta paciente no solo tiene que ir a testeo, sino testearse, o asesoramiento, sino testearse. La menor de 45 con cáncer seguro, entre 46 y 50, de acuerdo a antecedente. ¿Tiene ahora la misma relevancia esto del antecedente de primer grado, segundo grado, tercer grado, que antes era como que uno tenía que ir haciendo cuentitas y tenía dos de tercer grado y una tía abuela, o es antecedente familiar que alerte sobre el riesgo? Con uno de primer grado ya cumple los criterios para ser estudiada. Ella, exactamente. Después, para ir sumando, depende si ella tiene o no tiene cáncer de mama, porque si ella es un caso índice inadecuado, dependiendo de los antecedentes familiares, también cumpliría criterios para ser estudiada. Perfecto. Está bien. Y si es triple negativo, no se olviden que todo triple negativo menor de 60 años también cumple criterios para ser estudiada, independientemente de si no tiene ningún antecedente familiar. Perfecto. Sí, en este caso la pregunta del doctor era específicamente en la paciente con cáncer. Ahora, yo te hago la misma pregunta en paciente sana que no ha tenido ella el cáncer de mama y que muchas veces, o por lo menos anteriormente, había mucho prejuicio con el tema de que no sea el caso índice. Por supuesto, una paciente sana cuyo cáncer lo ha tenido su mamá. Hoy es así, uno tiene la sensación de que esas pacientes son más estudiadas hoy en día y antes se le decía, no es el caso índice correcto, la vemos y punto. Si ella no es el caso índice adecuado, o sea que no ha tenido antecedentes de cáncer, y no hay nadie disponible con cáncer para estudiarse, si el familiar de primer grado cumple criterios, se puede estudiar. O sea, ya no miro que el familiar, por ejemplo, si la madre tuvo cáncer de ovario, que es la madre ya se puede estudiar. Para ser estudiada, ella se puede estudiar. Ella o él, ¿no? Porque acá siempre hablamos de mujeres, pero recuerden que son entidades dominantes que afectan también a los hombres. Esto no distingue el sexo, ¿está bien? O sea que si hay algún varón que haya antecedentes familiares, también puede ser derivado. Perfecto. Bueno, Ale García, Ale, gracias por estar. Ale nos pregunta si tenemos algún modelo específico que usemos para evaluar el alto riesgo, alguna página o aplicación como para recomendar, o no sé, Connie, cómo lo manejas vos en consultorio, si hay una página o aplicación específica o en base a estos criterios de guía se pide el asesoramiento. Hay un montón de páginas para ver riesgo. Yo no utilizo
utilizo los antecedentes familiares y los criterios de NCCN en general, y según eso, que es lo que la mayoría de los genetistas utilizan. A veces utilizamos páginas también para poder hacer la genealogía, para poder visualizarla bien, eso también, pero en la consulta diaria no las usamos. Las usamos más para presentación en trabajos, pero no en lo cotidiano. Sí, creo que igual Quizás piensa a lo mejor en consultorio como para derivar a asesoramiento, si yo no entiendo mal. Que ustedes lo usan, me parece. Claro, en realidad no usamos nosotros tampoco. Hay algunas páginas, hace poco estuvimos viendo alguna que nos había pasado Nacho, pero la realidad es que usamos más que nada las pautas de derivación, el cuadrito ese simple que vimos ahí de la Sociedad de Mastología, ya con eso es suficiente para darnos una idea del riesgo y qué pacientes deben ser dirigidas al asesoramiento. Sí, sobre todo estos ítems o estos pequeños me dice, puntitos de el corte. El hospedador me tiene silenciada. Sí. ¿Quién es? ¿El que hace la...? A ver, están los melepeos que no hablen, porque si no se escuchan conversaciones. Sí. Perfecto. Bueno, justamente eso, a veces más allá de las aplicaciones, quizás tener en presentes estos puntos de corte que nos prenden las alarmas y nos dicen, bueno, esta paciente tiene que ir a asesoramiento, con eso continuamos. Con respecto, la doctora Buccelli nos pregunta, con respecto al resultado del test, ¿quién lo da a la paciente? ¿Cómo se interpreta? Si el test da un riesgo alto, ¿es indicativo de una cirugía de reducción de riesgo? Juli, si querés comentarlo. Ahí lo ideal sería que la persona que hizo el asesoramiento haga el asesoramiento y la devolución del resultado del testeo, y un testeo positivo, o sea, un testeo positivo para un cáncer de riesgo un gen de riesgo heredofamiliar de cáncer de mama, no es indicación de una mastectomía de reducción de riesgo, por ejemplo, pero sí es importante asesorar a la paciente en el riesgo y el beneficio que puede obtener de cada una de las estrategias. Eso va a depender de la paciente. Sí, nos habilita a ofrecerlo si uno quiere, pero no es una indicación, no es que lo tiene que hacer sí o sí. Es una Ninguna estrategia es una indicación, uno nunca indica, y muchas veces, algo que presentó Juli en los datos finales con respecto a la necesidad de que estén presentes muchos de un equipo multidisciplinario, es que estas respuestas llevan tiempo, no es una sola entrevista, una sola consulta. Los pacientes, hay algunos que ya por su historia familiar están muy habituados a las estrategias de reducción de riesgo y vienen quizás pidiendo estrategias que quizás no le corresponden, y otras necesitan ir haciéndose a la idea de cómo va a ser su prevención a lo largo de su vida. Consideren también que muchos pacientes son muy jóvenes, quizás uno tiene enfrente pacientes de 25 años sin hijos, en los cuales tiene que plantear una estrategia. No son consideraciones simples ni rápidas, siempre hay que considerar el tiempo. Diana, ¿sí? Diana, ¿Sí? El doctor Miguel Oliar levantó la mano. ¿Querés pasarle el doctor Miguel Oliar levantó la mano? Si querés, Miguel. No lo tengo acá, Nacho. Si querés, Miguel, podés... perdón. Miguel, si querés, podés Sí. sacarte activar tu micrófono vos directamente. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, Miguel. Buenas tardes, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás, Santo Domingo? Doctora Montoya, buenas tardes. Sí, hola Miguel, buenas Bien. tardes. Yo quería referirme a una inquietud que tengo, específicamente a la mastectomía contralateral en la paciente que tiene riesgo normal. O sea, esa paciente joven que tiene cáncer de mama, que no tiene riesgo hereditario, pero que muchas veces por presión personal y por la tendencia, hay mucha tendencia, sobre todo en Estados Unidos, de realizar mastectomías profilácticas para simetrizar, para sencillamente buscar mejor simetría con el lado de la mastectomía. Entonces, esa paciente tú la puedes mandar así con oncología, explicándole, o para que le expliquen que no hay ningún riesgo o beneficio en sobrevida ni en recurrencia local de quitarle la mama contralateral sana, pero esa paciente mantiene aún la posición de que se le quite la mama contralateral. Entonces, ¿qué hacen ustedes con esa paciente? ¿Sencillamente la complacen, vuelven y la mandan de vuelta? ¿Tratan de convencerla de que
realmente oncológicamente no va a haber ningún beneficio. ¿Qué hacen ustedes? Nacho, ¿querés contestar? Juli. Juli. Bien, esos son pacientes que nos llegan a menudo y son pacientes difíciles, sobre todo si ya tienen la idea, ya están convencidas, pero realmente es un proceso largo, no es una decisión que uno puede tomar en una misma consulta, en la primera consulta en la que la paciente lo solicita. Las mandamos a psico-oncología, les explicamos el riesgo, uno trata de hacer pasar un poco el tiempo también. Hay que ver también cuál fue el carcinoma que la paciente tuvo, los tratamientos que tuvo que hacer o no, el riesgo que tenga de recurrencia o de sobrevida la paciente específica. Y es verdad, a veces hay pacientes que están decididas y no van a dejar de insistir, y a veces son pacientes que, entendiendo y conociendo que no van a tener un beneficio, deciden acceder a la mastectomía contralateral. Pero no es algo ágil, no es algo rápido, es algo que lleva mucho tiempo y que tratamos de evitar. Ahí quisiera completarte también, Juli. Miguel, como vos decías, pueden ser, por un lado, si la paciente lo está pidiendo por una cuestión de ansiedad, de temor al cáncer contralateral, como muchas veces nos dicen, no querer volver a pasar por lo que han pasado en un momento. Lo que está necesitando esa paciente no es una cirugía contralateral, sino es lo que está en general necesitando, es una muy buena y mayor contención, ¿no es cierto? Y ahí es donde Julia lo dijo, y para nosotros es importante, y lo tenemos, herramienta, que es un buen apoyo de psico-oncología, que trabaje con nosotros, codo a codo, que sea parte del equipo, ¿no? Y trabajar con la paciente el contexto, a ver cómo es la paciente, cómo es la familia, y nosotros ser muy honestos, como decía también, decirle que a esa paciente que le podemos sacar la otra mama, pero con esa sacar la otra mama no le vamos a reducir mayormente un riesgo que no esté aumentado, y que sí le vamos a aumentar dar muchos perjuicios de la mastectomía, que tiene perjuicios respecto a estéticos, porque siempre hay un perjuicio estético, que hay un perjuicio en lo que es la sensibilidad, que hay un perjuicio en cuanto a que a lo largo también ese resultado puede tener un detrimento, o sea, y muchas cosas más, ¿no es cierto? Por otro lado, todo el tema, como decías vos, está el tema de la simetría, que muchas veces le proponen sacar la otra mama para lograr simetría. Y ahí yo creo que es discutible eso, ¿no? La verdad que sacar una mama para lograr simetría me parece una conducta muy, muy agresiva. Creo que se pueden tener otras conductas menos agresivas para lograr simetría sin necesidad de sacar una mama, que es una medida definitiva y sin vuelta atrás, y que en una mujer joven, que puede ser que de su cáncer se esté curando a lo mejor, va a adquirir un problema para muchos lados, mucho tiempo. Ese resultado estético puede deteriorarse, ¿no? Así que esas pacientes que, la verdad, como decís vos, Miguel, es muy común, ¿no? Esa mujer joven con un cáncer que pide que le saquemos la otra mama, lo que necesita es mucha contención de parte nuestra, más que nada. Y en nuestro caso son muy poquitas las que accedemos a sacarle la otra mama. Sí, totalmente. Nacho, acá hay otra pregunta. La doctora Barrero nos dice una preguntita. ¿Desde qué edad podemos iniciar la quimioprevención en pacientes jóvenes, asintomáticas, con historia familiar importante y genéticamente mutadas? Bien, ahí lo que hablábamos es que los estudios en realidad validan el uso de la quimioprevención por arriba de los 35 años. Por debajo no hay evidencia de que sean efectivos. Por debajo de los 35 se sugiere la vigilancia de alto riesgo. Y otra cosa, cuidado con la mutación, porque recuerden que si es una mutación BRCA1 va a estar fundamentalmente asociada al desarrollo de cánceres triple negativos, entonces la quimioprevención, justamente la quimioprevención donde más se discute es en las pacientes mutadas, porque sería solamente efectiva en pacientes BRCA2 y estudiadas hasta por ahí. Nosotros no tenemos... Sí, no. El grupo BRCA2 que está en los trabajos es chico. Es muy chiquito. La quimioprevención es una de las tres tipos de estrategia: vigilancia, cirugía, quimioprevención, es la que menos aceptación tiene, pero nos ha pasado a nosotros, creo que en nuestra serie hemos tenido una sola paciente, y pasa también en el mundo. En todos los trabajos que ustedes revisen, son pocas las pacientes de alto riesgo que ingresen en quimioprevención, sobre todo en alto riesgo heredofamiliar, no por lesión proliferativa.
¿Alguna preguntita más? Acá Andreita Marticorena nos pregunta que si se establece la cirugía de reducción de riesgo, también se pregunta si también se hace quimioprevención. No, si no hay mamas no debería hacerse quimioprevención, porque básicamente el objetivo es reducir el cáncer de mama de la quimioprevención. No habiendo mamas, no debería. Juli, yo te agrego otra pregunta. Si establecemos como estrategia la cirugía de reducción de riesgo, ¿qué pasa con la vigilancia? Porque hay algunos trabajos o alguna tendencia que uno dice, bueno, más allá de la reducción de riesgo, la sigo a la paciente con mamo, eco y resonancia por las dudas. ¿Qué opinas de esa combinación? Bien, hay dos cosas. Si la estrategia fue la oforectomía, sí tiene que seguir controlándose las mamas. Ahora, si la estrategia utilizada fue además la mastectomía de reducción de riesgo y la técnica quirúrgica es confiable y es una mastectomía adecuada, con el control clínico debería ser suficiente para el seguimiento de esas pacientes. Ahora, nos pasa también que a veces vemos pacientes que llegan al consultorio, que sí, a mí me hicieron la mastectomía de reducción de riesgo, y uno las evalúa y tienen parénquima mamario. Entonces, en esas pacientes no estaría mal hacer un screening también con imágenes. Sí. Perfecto. Gustavo nos pregunta, el doctor Misler nos pregunta respecto a la quimioprevención, si estando bien indicada ya cumplió 5 años de tratamiento, ¿qué pasa de allí en más? Digamos, tiene 45 años y cumplió los 5 años de tamoxifeno. ¿Cómo seguimos con esa paciente? En realidad, porque los estudios validan eso a 5 años, la realidad es que el beneficio perdura más allá de los 5 años, y por eso es que se hace 5 años, pero sí, es un gran interrogante en realidad de qué hacer después. Por supuesto que hay que seguir con la vigilancia, y eventualmente, según la edad de la paciente y las preferencias, quizás optar por alguna otra estrategia. ¿Alguna preguntita más? Acá nos pregunta, Karen nos preguntaba cuáles eran los centros de asesoramiento genéticos en pacientes sin obra social. La doctora Bayone ¿cómo es que se llama? Le contestó aquí con respecto a los centros públicos de asesoramiento, el SENAGEM, la Colonia Nacional Montes de Oca, el Hospital de Clínicas, y también sepan que el Instituto Nacional del Cáncer tiene en la página centros para asesoramiento genético de centros públicos, que bueno, que también es correcto tenerlos en cuenta para derivar a los pacientes. Acá está Candela que nos dice. Muy bien. No sé si tienen alguna otra preguntita. Perfecto. Juli, algo importante. Hablamos del riesgo, pareciera como que hay uno entra en la misma bolsa los pacientes BRCA1 y BRCA2. Pareciera que no son exactamente iguales en cuanto al riesgo de cáncer de mama y sobre todo en cuanto al riesgo de cáncer de ovario, que muchas veces, como siempre decimos, es más grave incluso que el desarrollo de cáncer de mama en las pacientes mutadas porque no hay métodos de vigilancia o de detección temprana. Entonces, ¿cómo, si tuviéramos que puntualizar en estas pacientes, cómo se focaliza el seguimiento o el control de estas pacientes? No sé si entendí. En pacientes BRCA1 y BRCA2 con respecto al cáncer de ovario. Bien, el seguimiento, o sea, con respecto al screening, no hay métodos efectivos, y el tema es la indicación según la edad de la oforectomía. La oforectomía en BRCA1 es a edades más tempranas que en BRCA2, precisamente por el riesgo diferente a edades más jóvenes que tiene de presentación el BRCA1. No sé si eso es la respuesta a la pregunta. Sí, sobre todo que en BRCA2 podemos esperar un poquito, va por arriba de 40 años, porque la probabilidad va aumentando, entonces... 40 y entre 40 y 40. O más de 40 años. Perfecto. Sí, yo no sé si está Connie todavía disponible, Sí. quería... Connie, ¿estás por ahí? ¿Estás ahí? No sé si ya te fuiste, Connie Balone.
La pregunta que yo, si no está Connie, Diana, te la hago a vos, es Sí. una paciente que tenemos que nos dice que se hizo un estudio genético hace 5 años y está preocupada, le dio negativo hace 5 años, y está preocupada o sigue con, le dio negativo hace 5 años, sigue con, ¿podemos hacer algo hoy? ¿Hay que volver a enviarla a asesoramiento a la especialista en genética? Sí, la verdad que, bueno, si estuviera Connie lo explica mejor todavía, pero la idea es que los estudios tienen que actualizarse. En general, una charla también muy interesante específicamente de los laboratorios. Los laboratorios deberían, o de por sí deben, actualizar la información, sobre todo de variables de significado incierto, cada 3 meses. Y esa información ser revisada y reevaluada no solamente por lo que sería una base de datos de actualización continua, sino por el personal del laboratorio. Uno confía que esto sucede, pero me parece que si nosotros tenemos una paciente enfrente de alto riesgo con un estudio de hace 5 años normal, uno tiene que decir, esta paciente en esta familia algo pasa, tiene que volver a enviarle asesoramiento, revisar. Lo que nos pasó muchas veces a nosotros es que al principio nos autorizaban secuenciación puntual, después teníamos que pedir MLPA, es decir, el estudio de rearreglos, y hoy quizás esa paciente fuera de BRCA pueda tener una mutación explicada por mutaciones de panel que ameritan ampliar el estudio. Es poco el porcentaje, los paneles van a aportar aproximadamente un 4% más de información de esas pacientes de alto riesgo, que no estén mutadas en BRCA, sino en otro, pero hay que ampliar el estudio genético, creo que en forma constante. Por eso siempre hablamos del proceso de asesoramiento. El asesoramiento no es una sola consulta. Acá nos preguntaba, perdón, Nacho, acá tenía otra pregunta. La doctora Vanesperi nos pregunta si la resonancia magnética y la mamografía anual están indicadas para pacientes, para el seguimiento de pacientes de alto riesgo. Juli, si querés contestar. Sí, exactamente. Sí, la resonancia magnética con contraste endovenoso y la mamografía son los 2 pilares, digamos. La realidad es que solemos pedir además la ecografía, siempre es útil tener una ecografía, no está en las guías de recomendación de seguimiento de alto riesgo, pero si la podemos tener siempre nos ayuda. Sí, básicamente puede pedirse, si bien la recomendación es anual, podría pedirse a los 6 meses una de la otra, o todas en el mismo momento, según la preferencia de la paciente, o cómo está organizado el centro donde uno trabaja. A veces a las pacientes se le hace pesado ir cada 6 meses, pero otras prefieren ir cada 6 meses porque son más temerosas. O sea, eso se acuerda, pero la recomendación es que sea una mamografía y una resonancia de forma anual. Sí, Perfecto. perfecto. Sobre todo puntualizar eso en cuanto a que si nosotros tenemos una paciente de alto riesgo y optamos por la vigilancia, siempre digo lo mismo, tenemos que tener acceso a que esa paciente se haga en forma anual, mamografía, eventualmente ecografía, porque como dice la doctora, acá la usamos como second look y es un método complementario. Nosotros pedimos mamografía, ecografía, resonancia. Cuesta que las pacientes lo lleven en forma sistemática durante, quizás como dije, es una paciente muy joven, de 25 30 años, que lo tiene que hacer anualmente. Pero no hacemos vigilancia de alto riesgo si solamente le pido mamo y eco. Eso no estamos haciendo así. Acá hay otra pregunta, perdón, Mercedes Babastro nos pregunta, le preguntaba a Connie, cuando tiene una paciente sin cáncer de mama, pero con antecedentes que ameritan un asesoramiento, ¿qué datos de esos familiares, de esos antecedentes serían importantes para que la paciente lleve a la consulta? Muy interesante, muy buena pregunta. Las edades, el tipo histológico, los estadios al diagnóstico, es decir, si es necesario que los junten antes de ir a asesoramiento. Tal cual, y la presencia de otros tumores también. O sea, la edad de presentación, la bilateralidad si fuera, si tuvo otros tumores también asociados en la misma persona o varios tumores distintos en la familia. O sea, no solo
tiene que llevar saber si tuvo cáncer de mama alguien en la familia. Además, indagar por otros cánceres también, porque también pueden jugar un rol a la hora de pedir un testeo. Sí. Sobre todo en esta consideración de decidir si, en nuestro caso específicamente lo hace Connie, pero siempre preguntamos cuándo se pide BRCA y cuándo se pide panel, y si siempre se pide BRCA o si siempre se pide panel. En realidad los siempre no están, pero como nos dice Connie, si es una familia donde uno, aparte del antecedente de mama, empieza a ver que hay páncreas, que hay estómago, que hay, bueno, eso abre y dice, quizás en esas pacientes pide un panel. Si es una paciente con fuerte antecedente solo de cáncer de mama y ovario, quizás pide el BRCA, pero creo que hoy cada vez más se utilizan paneles en la práctica diaria y me parece bien. Después uno con esa información puede dudar qué hacer, pero se utiliza. Tal cual. Sí, Adriana nos dice que cada vez más en su centro las pacientes de alto riesgo logran ingresar al seguimiento con resonancia magnética anual. Sí, totalmente, y es lo que se espera, porque también el porcentaje de pacientes que van entrando dentro de la categoría de alto riesgo es muy amplia, y entonces uno tiene que seguirlas. Si alguien quiere levantar la mano, hacer una pregunta, estamos a disposición. Y si no, ya... Y ya si no vamos estamos en cerrando. tiempo, vamos en cerrando. tiempo, sí, Perfecto. sí, sí. Buenísimo. Bueno, Diana y Juli, muchísimas gracias. La verdad que una recopilación de información espectacular, muy, muy buena, muy interesante. Muchísimas gracias. Y la semana que viene tenemos una mesa redonda virtual. Vamos a estar hablando de axila positiva. Tenemos algunos invitados, algunos de lujo para tener. El coordinador voy a ser yo, ahí va a estar el problema. No sé si voy a hacer una buena coordinación, pero los invitados les aseguro que son gente de primer nivel y creo que la vamos a pasar muy bien. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Diana, gracias. Juli, gracias. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, un beso grande y gracias a todos por participar. Se los escribo acá en el chat, pero está muy bueno. Si quieren, tienen habilitados los micrófonos para abrirlos. El que quiera saludar puede hacerlo, no hay ningún problema. Sí. Todas las charlas, nosotros se los ponemos en los grupos, de paso aprovecho para recalcárselos. Todas las charlas están subidas en el canal de YouTube. Esta de Juli la vamos a subir seguro hoy a la tarde. La va a subir el doctor, dijo el mosquito, ¿no? Bueno, La vamos, ¿vieron? No, yo no. La va a subir el doctor. Somos un equipo, Diana. Somos un equipo. Bueno, pero nobleza obliga, voy a decir la verdad. Pero lo tienen en el canal, con lo cual si tienen dudas lo pueden volver a ver ahí. La única que faltaba lo estaban pidiendo, era la charla de axila, que tuvimos inconvenientes en la grabación, pero si podemos, vamos a tratar de acceder y de subirla. Así que bueno, sí, ven acá Ornella nos pregunta eso, que es de la charla del Dr. Sheikman. Tuvimos problemas durante la grabación de esa charla, entonces tendríamos que ver cómo poder hacerla de vuelta para subirles. Nada más que eso, no la sacamos, las charlas que se suben están ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Qué bueno ver gente de Santa Cruz de la Sierra, bueno, Miguel Olier de Santo Domingo, de República Dominicana, gente de Colombia, gente de distintas provincias, ciudades, así que qué bueno que están todos. Arnaldo Gómez, qué bueno verte ahí, hace tiempo que no te veo. Hola Arnaldo. Gracias Nacho, un gusto verlos ustedes también. Los escucho y los sigo siempre, así que es un placer. Diana, Julia, un placer para mí. Hola Arnaldo. Hola, Con gran cariño. Gracias. Bueno, un beso para todos. Hasta la próxima. Que sigan muy bien, hasta la próxima. Martín Córdoba. Bueno, Rodolfo Schiafino, de Santa Fe. Rodolfo, qué bueno que estés ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes que viene. muchas gracias.